Bueno, buenas tardes. Para mí es un honor poder presentarles ahora al próximo disertante que ha tenido la amabilidad de cambiar su día, que era la semana próxima, a hoy, y en 2 días preparar esta charla. El doctor Santiago Nil es jefe de Neurología Cognitiva del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Él es neurólogo, él pertenece al grupo de trabajo de demencias de la Sociedad Neurológica. Así que, Santiago, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Estoy experimentando con el barbijo, a ver si me lo saco o no me lo saco. Sí, me parece que... Ahí está. Bueno, por suerte me dieron 2 horas, si no la semana que viene hubiera tenido 1, así que tengo más tiempo para poder hablar de esto. Sí, el doctor Claverí, que era el que tenía que dar la charla hoy, no pudo venir porque tiene COVID, así que va a venir la semana que viene. ¿Cómo? Ahí va. Bueno, la primera pregunta básica es, si hablamos de deterioro cognitivo y demencia, es ¿qué es una demencia? ¿Alguien sabe, se le ocurre qué es una demencia? ¿No? ¿Ni idea? Bueno, básicamente, una demencia es una enfermedad, primero, que implica un cambio en la persona, de lo que la persona era antes, y esto nos sirve para diferenciar los síntomas que puede tener un paciente con demencia de un paciente que puede tener lo que ahora se llama discapacidad intelectual o antes se llamaba retraso mental, ¿sí? Porque el paciente que tiene retraso mental ya lo tenía, en cambio esta persona tiene algo nuevo que antes no tenía. Obviamente, como cualquier clasificación y cualquier enfermedad, no podemos explicarlo por otra causa, y claramente tiene que haber lo que se llama compromiso en las funciones cognitivas. Las funciones cognitivas, las más comunes, son 5 y son la memoria, la atención, el lenguaje, las funciones ejecutivas y la visoespacialidad. Dependiendo de la definición que tomemos, algunos dicen que tiene que haber compromiso en 2 de esas áreas, otros dicen que tiene que haber compromiso en la memoria y uno más. Pero bueno, básicamente lo que tenemos que entender es que la demencia es una enfermedad que afecta las funciones cognitivas, que implica un cambio de lo que la persona era antes, y el otro punto importante es que interfiere en la actividad normal o habitual de esa persona. Es decir, en su actividad social, en su actividad laboral o en su actividad cotidiana. Si no interfiere en esa actividad cotidiana, no podemos hablar de que el paciente tiene una demencia. Pero bueno, claramente los pacientes que tienen una demencia no es que están normales y un día se levantan y dicen y tienen demencia, sino que van pasando por un proceso o por una serie de etapas que terminan, o el punto final es la demencia. Y esas etapas son, obviamente, normal, ¿sí? Son pacientes que no tienen ningún síntoma, lo que llamamos trastornos de memoria relacionados con la edad, que también es normal, lo que llamamos deterioro cognitivo leve, que no es normal, y lo que llamamos demencia. ¿Cuál es la diferencia entre los trastornos de memoria asociados con la edad y el deterioro cognitivo leve? Básicamente, que los trastornos de memoria asociados con la edad son olvidos esperables de acuerdo a la edad de la persona y al nivel cultural de la persona. En cambio, un deterioro cognitivo leve es una persona que tiene olvidos o fallas cognitivas que van más allá de lo que uno esperaría en una persona
de su misma edad y de su mismo nivel cultural. ¿Y cuál sería entonces la diferencia entre un deterioro cognitivo leve y una demencia? Básicamente lo que tiene que ver con las actividades de todos los días. Un paciente con demencia tiene alteradas las actividades de todos los días y un paciente con deterioro cognitivo leve, que no es normal, tiene normales, digamos, o no tiene afectadas las actividades de todos los días. Nosotros podemos decir, viendo al paciente, si el paciente tiene un trastorno de memoria asociado con la edad o un deterioro cognitivo leve. Muchas veces no. Muchas veces necesitamos o algún estudio complementario o hacer un interrogatorio un poco más detallado. Es muy común en el consultorio que el paciente nos diga, doctor, me olvido de las cosas. Y también es muy común la respuesta del médico decirle, bueno, no importa, eso es por la edad. Pero realmente no sabemos si eso es por la edad o no, o si el paciente tiene el principio o tiene un deterioro cognitivo leve que no es normal. Para eso necesitamos muchas veces o casi siempre por lo menos hacer un interrogatorio detallado. No podemos decir con paciente tiene 80 años, se olvida de las cosas, bueno, ya eso es por la edad. Como decíamos, el deterioro cognitivo leve es fallas en las funciones cognitivas que no son normales, pero que no interfieren en la actividad de todos los días. ¿Y por qué es importante el deterioro cognitivo leve? Porque muchos de esos pacientes van a progresar a una demencia con el tiempo. ¿Todos? No. Más o menos entre un 10 y un 15% por año. Es decir, a los 5 años, el 75% más o menos de los pacientes con deterioro cognitivo leve van a tener demencia. Pero hay un 25% que no. Entonces, puede ser el estadio inicial de una demencia, por eso es importante diagnosticarlo y tratarlo, pero tenemos que saber que hay pacientes que se van a quedar en ese estadio y no van a progresar. Lo que es importante es intentar saber cuáles son los pacientes que van a progresar o intentar predecir, digamos, y cuáles son los pacientes que no van a progresar. Bien, está marcada la pregunta, pero ¿cuál es la diferencia, como dijimos, entre un deterioro cognitivo leve y una demencia? Básicamente, como dijimos antes, los pacientes con deterioro cognitivo leve no tienen compromiso en las actividades diarias, mientras que los pacientes con demencia tienen compromiso o tienen afectadas las actividades de todos los días. ¿Por qué yo estoy parado acá y por qué es importante saber que existen este tipo de enfermedades? ¿Qué les parece? Porque yo vivo de esto, entonces es importante que todos las conozcamos. Por la frecuencia. ¿Cuán frecuentes son? ¿Son frecuentes estas enfermedades? Más o menos se estima hoy, digamos, el último censo de la semana pasada dijo que en la Argentina hay 47 millones de habitantes. Bueno, en el mundo hay 55 millones de personas con demencia. Solamente con demencia. Si a eso le sumamos el deterioro cognitivo leve, muchísimo más. Es decir, es una enfermedad altamente prevalente y se espera que en los próximos años siga aumentando la cantidad de personas con demencia. Más o menos estimamos de alrededor de 140 millones para el 2050. ¿Por qué también es importante? Es la séptima causa de muerte en el mundo, ¿sí? Y se gastan en el mundo 1,3 trillones de dólares por año en el tratamiento de estos pacientes. Se diagnostica un caso de demencia cada 3 segundos. Es decir, la Organización Mundial de la Salud considera que es una, llamémosle, una prioridad de la salud pública mejorar el acceso, mejorar el diagnóstico y mejorar el tratamiento de los pacientes con demencia en el mundo. Y el grupo de los 7 países más poderosos del mundo se pusieron como meta que para el 2025 tiene que haber un tratamiento que modifique el curso de la enfermedad. No sé si lo van a lograr, pero bueno. La realidad es que es una enfermedad altamente prevalente, altamente frecuente, que va a ser más prevalente a lo largo del tiempo. ¿Y por qué va a ser más prevalente? ¿Por qué va a haber más gente con demencia?
¿Y eso qué significa? La gente vive más. ¿Y qué tiene que ver que la gente viva más con que tenga demencia? ¿Mm? No escuché, perdón. Pero ¿por qué si vivimos más vamos a tener más personas con demencia? Pero no. Básicamente, y lo más importante es que la enfermedad más frecuente dentro de las demencias es la enfermedad de Alzheimer. Y el principal factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer es la edad. Es decir, a mayor edad, mayor chance de tener Alzheimer. Entonces, si vivimos más, vamos a tener más gente que llegue a más edad, entonces va a haber más gente que tenga chance de tener enfermedad de Alzheimer. Y acá vemos un poco qué es lo que pasó, por ejemplo, con las causas de muerte, esto es en Estados Unidos, en los últimos 20 años. La gente se muere un poquito menos de cáncer de próstata, se muere casi lo mismo de cáncer de mama, se muere menos de enfermedad cardiovascular, se muere menos de accidente cerebrovascular, se muere obviamente mucho menos con el acceso al tratamiento de HIV, pero se muere muchísimo más por enfermedad de Alzheimer. Porque, como dijimos, la gente se han encontrado tratamientos para otras enfermedades. Esto hace que la gente no se muera de esas otras enfermedades, vive más y al vivir más tiene más chance de tener y de morirse de enfermedad de Alzheimer o demencias. ¿Cómo podemos clasificar a las demencias? Tenemos varias formas, ¿sí? Podemos hablar de demencias irreversibles o degenerativas, demencias potencialmente reversibles, que son algunas que vamos a ver que pueden, lo que llaman demencias secundarias, que tratándolas pueden mejorar. De acuerdo al área cerebral principalmente afectada, podemos hablar de corticales, subcorticales o mixtas. De acuerdo a la causa, enfermedades primarias o neurodegenerativas o secundarias. Y de acuerdo al tiempo de evolución, las demencias agudas en realidad no existen. Hablamos de síndrome confusional en general. Hablamos de demencias subagudas, las que tienen una progresión rápida de menos de 6 meses. Dentro de ese grupo de enfermedades hay que pensar, por lo menos como especialista, y tener en cuenta lo que se llaman las encefalopatías espongiformes, producidas por unas proteínas infectantes que se llaman priones. Y en los últimos años también se ha empezado a estudiar mucho y se ha reconocido mucho otro grupo de enfermedades que se llaman encefalitis autoinmunes. Esas dos son las características que producen un cuadro, llamémosle, rápidamente progresivo. Una de las preguntas que aparecen muchas veces es, ¿demencia y Alzheimer son lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre demencia y Alzheimer? ¿Son lo mismo? No. Demencia es un término general. Cuando yo hablo de demencia, hablo de, como dijimos, una enfermedad, no independientemente de cuál sea la causa, que altera las actividades diarias, que produce fallas en los dominios cognitivos. Y la enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia. Nosotros estamos muy acostumbrados, ¿sí?, a que vengan los pacientes y nos digan, no, mi mamá tuvo demencia senil. Hoy nosotros en realidad no usamos esos términos, o preferimos no usar esos términos, porque demencia senil significa cualquier demencia en un paciente mayor de 65 años. Nosotros hoy preferimos hablar de enfermedad de Alzheimer, de demencia frontotemporal o de demencia por cuerpos de Levy, que son las más frecuentes. Es decir, demencia es un término general, global. Muchas veces lo usamos cuando no sabemos cuál es la causa, decimos, no, tiene demencia. Y hoy preferimos hablar de cuál es la causa, demencia tipo Alzheimer, por ejemplo. Como decíamos, las causas más frecuentes, la demencia vascular, la demencia tipo Alzheimer es claramente la más frecuente, más o menos el 60% de todos los casos de demencia, no importa la edad, son producidos por enfermedad de Alzheimer. Es decir, si yo tengo un paciente enfrente y yo pienso que tiene una demencia, si le digo que tiene Alzheimer, tengo muchas menos chances de equivocarme que si le digo que tiene otra cosa.
¿Por qué? Porque es altamente la causa más frecuente. Y después tenemos la demencia por cuerpos de Levy, la demencia frontotemporal y otros tipos de demencia que son muchísimas. Un ejemplo, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson va a evolucionar a lo largo del tiempo con un cuadro demencial, que se llama demencia asociada al Parkinson. Se sabe que a los 20 años el 80% de los pacientes con enfermedad de Parkinson van a tener como mínimo algún grado de deterioro cognitivo. Es decir, las demencias prácticamente están en todas las enfermedades neurodegenerativas o neurológicas. No todas, pero muchas. Como decíamos, otras causas, ¿sí? El Parkinson, y después tenemos las demencias secundarias. La depresión, hay una gran discusión en cuanto a la nomenclatura. ¿Por qué? Porque los pacientes con demencia pueden estar deprimidos, pueden tener depresión, claramente. Pero muchas veces se habla de que la depresión también puede llegar a ser una causa o un factor de riesgo para tener demencia. Tóxicas, la demencia tóxica más frecuente y más común, ¿cuál es? ¿Cuál? No, el alcohol, ¿sí? La demencia alcohólica es un cuadro, ahora por ahí se ve un poco menos, pero es un cuadro altamente frecuente y que se veía y se ve bastante. Después tenemos las causas metabólicas, que siempre tenemos que pensar y tenemos que pedir como screening en un paciente con trastornos cognitivos. Déficit de vitamina B12, déficit de ácido fólico, trastornos tiroideos, trastornos del calcio, hipoglucemias sostenidas también pueden producir un cuadro demencial. Hay una enfermedad muy característica que se llama hidrocefalia crónica del adulto, antes se llamaba enfermedad de Hacking-Adams, que tiene como característica la hidrocefalia y 3 síntomas clásicos que son los trastornos de la marcha, la incontinencia urinaria y el deterioro cognitivo. Es importante diagnosticarla porque esta tiene tratamiento que puede claramente revertir los síntomas, y es la colocación de una válvula de derivación que saca el líquido que está en exceso. Demencias infecciosas, hoy lo vemos mucho menos, pero el HIV estaba claramente asociado con cuadros demenciales y se sabe que aunque los pacientes estén en tratamiento, tienen muchos algún grado de deterioro cognitivo asociado. La neurosífilis y, como les decía antes, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. La pregunta siguiente, que más allá de sabemos lo que es una demencia, ¿es normal que uno se olvide de las cosas? Si yo les pregunto a ustedes, que levanten la mano los que no se olvidan de nada. Nadie levantó la mano. ¿Y ustedes piensan que tienen una demencia o un deterioro cognitivo? Por ahora no. Bien, entonces, olvidarse de las cosas no es sinónimo de tener un deterioro cognitivo o de tener demencia. Hay muchísimas causas que pueden producir trastornos de memoria, trastornos de atención. Lo que nosotros tenemos que determinar es si esos olvidos que podemos tener, todos o algunos de nosotros, es realmente producido por una enfermedad o tiene que ver con factores ambientales, psicosociales, estresantes y un montón de cosas. Entonces, lo que sabemos es que con la edad uno tiene más riesgo de tener este tipo de enfermedades. Pero también con la edad, normalmente, como envejece nuestro organismo, también envejece normalmente nuestro cerebro. Entonces, olvidarnos de alguna cosa puede llegar a ser normal. Lo que tenemos que determinar es esto, en un paciente, si es normal lo que le pasa o no es normal. Entonces, olvidarse de vez en cuando algún nombre, olvidarse de vez en cuando alguna cita, pero acordarse después, cometer algún error, pero esporádicamente cuando sumamos o restamos, necesitar en alguna ocasión ayuda para manejar los elementos electrónicos, confundirse sobre el día de la semana, pero acordarse después, tener dificultad para encontrar alguna palabra o en forma esporádica. Todo esto puede ser normal, pero ¿cuándo no es normal? Cuando esto se hace cada vez más frecuente y más importante en el tiempo. Es decir, si me cuesta encontrar la palabra, pero me pasa todo el tiempo, si me olvido dónde dejo las cosas, pero me pasa todo el tiempo, y antes no me pasaba, bueno,
eso puede ser un signo de alarma, por lo menos para hacer una consulta, y si estoy del lado del médico, para decir, bueno, a este paciente puede ser que le pase algo y que no sea normal. Vamos ahora a hablar de un poquito de las 3 enfermedades más frecuentes, o 3 de las más frecuentes, que son la demencia tipo Alzheimer, ¿sí? Que como dijimos es la causa más frecuente de deterioro cognitivo y demencia. Es una enfermedad neurodegenerativa de aparición insidiosa, lentamente progresiva. Cada paciente evoluciona de una manera diferente, pero el promedio de sobrevida de un paciente con enfermedad de Alzheimer, desde que empieza con los síntomas hasta que se muere, es de alrededor de 10 años. Hay pacientes que tienen una progresión más rápida y hay pacientes que tienen una progresión más lenta y pueden estar 15, 20 años con la enfermedad. Este es lo vamos a ver después, pero es algo muy importante. Es una enfermedad, digamos, fundamentalmente esporádica. Una pregunta muy habitual en los pacientes es, doctor, vengo porque mi mamá tuvo Alzheimer. Yo tengo miedo de tener Alzheimer. ¿Puedo ser? ¿Pero usted tiene algún síntoma? No. Entonces, lo que tenemos que entender es que en casi todos los casos es una enfermedad esporádica. Solo hay un 5% más o menos de casos de demencia tipo Alzheimer de características hereditarias. ¿Y qué características tienen esos pacientes, digamos, de formas hereditarias? Fundamentalmente que empiezan temprano. Dijimos antes que el Alzheimer es más frecuente a medida que aumenta la edad. Estos pacientes, los de formas hereditarias, empiezan antes de los 60 años. Y casi todos empiezan antes de los 50 años. Entonces, si yo tengo una persona que viene y me dice, vengo porque tengo miedo de tener Alzheimer porque mi mamá tuvo Alzheimer, ¿qué le preguntarían? ¿A qué edad tuvo Alzheimer su mamá? Y si me dice, mi mamá tuvo Alzheimer a los 80 años, ¿qué le digo? Le digo que no tiene una enfermedad hereditaria, que no va a tener un Alzheimer hereditario, lo que no significa que no va a tener Alzheimer esporádico, porque eso tampoco lo podemos decir. Pero sí, con gran seguridad le podemos decir, quédese tranquilo, usted no tiene una forma hereditaria. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener enfermedad de Alzheimer? Como dijimos, el factor de riesgo más fuerte y más importante es la edad. Tenemos un 5% de chance de tener Alzheimer a los 65 años y más o menos un 25% de chance de tener Alzheimer a los 85 años. Es decir, uno de cada 3 personas de 85 años va a tener enfermedad de Alzheimer. Otros factores de riesgo son los antecedentes de traumatismos de cráneo graves, previos, antecedentes de hipertensión arterial, antecedentes de diabetes, la baja escolaridad es un factor de riesgo. Y hay un factor de riesgo que se llama la apolipoproteína E4. Las apolipoproteínas son unas proteínas transportadoras de lípidos y todos tenemos 2 copias de esas apolipoproteínas, que pueden ser 2, 3 o 4. Lo que se sabe es que los pacientes o las personas que tienen el isotipo, la isoforma 4, tienen más riesgo de tener enfermedad de Alzheimer. Es decir, si yo tengo una copia del 4, ¿sí? Tengo 3 veces más chance de tener enfermedad de Alzheimer. Y si yo tengo 2 copias del 4, tengo 15 veces más chance de tener enfermedad de Alzheimer. Esto significa que si yo tengo 1 o 2 copias de estas ApoE4, ¿voy a tener enfermedad de Alzheimer? No. ¿Yo puedo hacer diagnóstico de enfermedad de Alzheimer midiendo o pidiendo un estudio de ApoE4? No. Como tampoco yo puedo descartar que una persona que no tiene, ¿sí?, el isotipo o el fenotipo 4 no va a tener enfermedad de Alzheimer. Es decir, es un predictor. Por eso en la práctica, en general,
no lo usamos, porque nos predice el riesgo, pero no nos confirma ni es diagnóstico de nada. Bueno, como decíamos, el 95% de los casos no son hereditarios. ¿Y por qué se produce la enfermedad de Alzheimer? Una de las cosas importantes que sabemos de la enfermedad de Alzheimer es que sabemos lo que pasa en el cerebro, pero lo que no sabemos es por qué pasa. Es decir, sabemos cómo es el cerebro y qué tiene una persona con enfermedad de Alzheimer en el cerebro, pero no sabemos por qué le pasa lo que le pasa en el cerebro. Clásicamente, la enfermedad de Alzheimer tiene dos grandes, llamémosle, características en el cerebro, que son la presencia de placas seniles, que son placas que están afuera de las neuronas y que están básicamente formadas por amiloide, que es una proteína, y lo que se llaman ovillos neurofibrilares, que están adentro de las neuronas y que están producidos por una alteración en una proteína que se llama proteína tau. O sea, lo que se sabe es que el cerebro de una persona con enfermedad de Alzheimer tiene esto: placas de amiloide y ovillos neurofibrilares por alteraciones de la tau. Pero no sabemos por qué pasa eso. Y lo que hoy se sabe, después de muchos estudios, es que los cambios en el cerebro de un paciente con enfermedad de Alzheimer empiezan más o menos 10 años antes de que empiecen los síntomas. Es decir, yo hoy empecé con mis síntomas de enfermedad de Alzheimer. Bueno, mi cerebro empezó a tener alteraciones 10 años antes. ¿Y por qué es importante esto que se sabe ahora? Porque imagínense, yo quiero tratar a una persona, quiero descubrir una droga que va a curar a una persona con enfermedad de Alzheimer. Si yo empiezo a tratarlo cuando la enfermedad tiene 10 años de evolución, lo más probable es que no me vaya bien. Y es lo que nos está pasando, que nos ha pasado hasta ahora. Es decir, estamos tratando las enfermedades o estamos estudiando y buscando drogas para una enfermedad que cuando la empezamos a tratar ya tiene 10 años de evolución. Entonces, lo que se ha cambiado la forma de pensar y se ha intentado hacer ahora es intentar alguna manera de hacer el diagnóstico de estas personas antes de que empiecen los síntomas y después sí, buscar un tratamiento para tratarlos en ese momento. Bueno, dijimos que tenemos en el cerebro las placas de amiloide y los ovillos neurofibrilares. Y hace 20 años o hace 25 años empezó a pensar, bueno, ¿qué es lo que pasa en el cerebro de una persona con enfermedad de Alzheimer y por qué pasa? Y a partir de eso surge lo que se llama la hipótesis amiloide. Es decir, todo se gatilla o se genera a partir de la alteración del amiloide. ¿Qué pasa con el amiloide? Nosotros normalmente tenemos amiloide cerebral, pero en la enfermedad de Alzheimer, en vez de cortarse por una enzima en un lugar, se corta por otro. Se corta por otra enzima y en otro lado. Esto hace que ese amiloide distinto que tenemos se empiece a unir, se empiece a, digamos, oligomerizar y después se deposita. Es decir, el amiloide pasa por oligómeros, fibrillas y se forma la placa. Lo que normalmente se pensaba es que a partir del depósito de amiloide se generaba toda una cascada en el cerebro que incluía inflamación, toxicidad, la alteración de la proteína tau y otras alteraciones que era lo que llevaba a los síntomas y después a la muerte neuronal. Con los estudios de las drogas se empezó a ver que a pesar de que yo estar actuando contra el amiloide, es decir, o sacando el amiloide o evitando que se forme el amiloide, la progresión clínica de los pacientes no cambiaba mucho. Es decir, yo actúo sobre el amiloide, entonces dijimos, bueno, si actúo sobre el amiloide y el amiloide es el inicio de toda la cascada, yo inhibo la formación o el depósito de amiloide, entonces corto la cascada. Pero empezaron a ver que la progresión clínica de los pacientes no cambiaba, no es que los pacientes mejoraban y seguían empeorando. Entonces se puso en duda esta hipótesis amiloide
Lo que hoy se cree es que el amiloide es importante, pero no es el inicio o el gatillo de todo. El amiloide se necesita para que se produzca la enfermedad, pero hay otros factores que muchos no se saben, que probablemente sean la consecuencia de la progresión clínica. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de Alzheimer? El más común y el más frecuente es la pérdida de la memoria. Alzheimer clásico, pérdida de la memoria. ¿Qué memoria? ¿Qué cosas no se acuerda un paciente con enfermedad de Alzheimer? Las recientes, es decir, van perdiendo de lo más reciente a lo más lejano. Bien, los pacientes, la familia dice, pero él se acuerda cómo estaba vestido en su cumpleaños hace 30 años, pero no se acuerda de lo que comió ayer a la noche. Bueno, eso le pasa a los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Van perdiendo de lo más reciente a lo más pasado, pero por otro lado, tampoco pueden adquirir nueva información. No se acuerdan, si tienen algo que hacer, no lo pueden retener. Es decir, pierden lo que tenían retenido, pero tampoco y no pueden adquirir lo nuevo. Pero no solo la memoria se afecta el lenguaje, dificultad para encontrar las palabras. Yo sé cómo se llama eso que uno usa para ponerle agua, pero no me sale la palabra vaso. Saben lo que quieren decir, pero no encuentran la palabra. Saben lo que quieren decir, lo que es, pero no les sale la palabra. Eso se llaman anomias. Dificultad para hacer tareas simples. Cuando la enfermedad avanza un poco más, dificultad para orientarse, se pierden en lugares conocidos, ¿sí? Están en un lugar a 2 cuadras de la casa y no saben volver a la casa, aunque es un lugar que ellos frecuentan normalmente. Además de esto, no solo los síntomas cognitivos se ven en pacientes con Alzheimer, también se ven lo que llaman síntomas neuropsiquiátricos o conductuales. Es bastante frecuente la presencia de depresión en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. ¿En qué momento de la enfermedad se va a deprimir un paciente con Alzheimer? ¿Qué les parece? Al principio. ¿Y por qué? Básicamente porque se dan cuenta de lo que les pasa y se angustian, se ponen mal y se deprimen. ¿Y qué pasa cuando avanza la enfermedad? No, cuando avanza la enfermedad, los pacientes tienen, llamémosle un síntoma, diría, protector, ¿no? Adquieren o tienen lo que se llama anosognosia, es decir, falta de reconocimiento del déficit. Los pacientes no reconocen las dificultades que tienen. Entonces, no se van a deprimir porque ellos no tienen ningún problema y no les pasa nada. Uno le pregunta a un paciente con enfermedad de Alzheimer en un estadio moderado, ¿y usted cómo le va? Bien, todo bien. ¿Y usted se olvida de las cosas? No, yo no me olvido de nada. ¿Y tiene algún problema, alguna dificultad? No, yo no tengo ningún problema. Es importante que la familia y los que están alrededor entiendan que el paciente no nos está engañando. No es que él sabe que se olvida y nos está diciendo que no se olvida porque nos quiere engañar. Él realmente piensa que no le pasa nada. ¿Por qué? Porque uno de los síntomas que tienen durante la progresión de la enfermedad es esto, anosognosia. Pueden tener irritabilidad, pueden tener agresividad, pueden tener alucinaciones, pueden tener cuadros delirantes. Sí, pueden tener, se ve, es menos frecuente que en otras enfermedades y en general es en estadios avanzados la enfermedad. Como decíamos, a medida que avanza la enfermedad, la familia tiene más conciencia y se pone mal y se angustia más que el paciente sobre lo que le pasa. ¿Se puede prevenir el Alzheimer? O sea, ¿podemos hacer algo para no tener Alzheimer? Lo que podemos hacer, en realidad, es tener una vida normal, sana, saludable, ¿sí? Cuidarnos con la comida, la dieta mediterránea, hacer ejercicio físico, hacer ejercicio mental, no estresarnos, dormir bien. Todo eso, ¿qué va a hacer? ¿Que no tengamos Alzheimer? Lo que todo eso va a hacer es que si tenemos Alzheimer o si vamos a tener Alzheimer, el cambio en el cerebro va a estar. Pero en vez de empezar con los síntomas a los 70 años, vamos a empezar con los síntomas a los 80. Es decir, todo esto va a lograr
o el objetivo es lograr, y se ha demostrado que haciendo todas estas cosas, sobre todo en la edad media de la vida, 45, 40, 50 años, nos va a permitir que si vamos a tener la enfermedad, los síntomas empiecen tiempo después y no antes. Siguiente enfermedad es la demencia por cuerpos de Lewy. Probablemente, no sé si lo va a nombrar, pero el doctor Gershanik la semana que viene va a decir que esta enfermedad no existe. Es una discusión entre los especialistas en movimientos anormales y los especialistas en deterioro cognitivo. Es una enfermedad que se llama alfa-sinucleinopatía, producido por una alteración en una proteína que se llama alfa-sinucleína. La gente o que se dedica al tema de movimientos anormales considera o piensa que en realidad esta enfermedad forma parte de la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Y que no es una enfermedad separada. Los que nos dedicamos a las neurociencias cognitivas pensamos que en realidad sí es una enfermedad separada. Pero más allá de eso, es una enfermedad que tiene características clínicas bastante típicas, que muchas veces es muy difícil de diagnosticar y pasa o desapercibida, o que hasta estadios avanzados de la enfermedad uno no diagnostica. Y otra cosa importante es que muchas veces coexiste con una enfermedad de Alzheimer. Es decir, cuando uno hace la autopsia de un paciente, más o menos en un 50% de los casos de demencia por cuerpos de Lewy, también tienen cambios patológicos de enfermedad de Alzheimer. Es decir, es bastante frecuente que un paciente pueda tener las dos cosas. Las características clínicas típicas de esta enfermedad son 5, digamos. La primera es el deterioro cognitivo progresivo, ¿sí? Que bueno, eso no sería muy distintivo en relación a otras enfermedades, pero tiene 4 características bastante típicas. Una es, si es un hermano o primo hermano de la enfermedad de Parkinson, es que tienen los pacientes un síndrome parkinsoniano, que es un poquito distinto a una enfermedad de Parkinson típica. ¿Por qué? Porque no es tan simétrica, es más simétrica, perdón, no es tan asimétrica como el inicio en general de la enfermedad de Parkinson, tiene peor respuesta o responde poco al tratamiento con levodopa. Esa es una. La segunda es las alucinaciones visuales de inicio, ¿sí? Son pacientes que comienzan en el inicio de la enfermedad con alucinaciones visuales. Decíamos que los pacientes con Alzheimer pueden tener alucinaciones visuales, sí, pero en general se dan en estadios avanzados de la enfermedad. En cambio, en estos pacientes aparecen en el inicio, es decir, es raro un paciente con otra enfermedad neurodegenerativa que de inicio empiece con un cuadro de alucinaciones visuales. Esto es típico de la demencia por cuerpos de Lewy. Otra de las cosas importantes son lo que llaman las fluctuaciones cognitivas o fluctuaciones atencionales. Son pacientes que, como lo dice el nombre, fluctúan mucho. Uno los puede ver a la mañana y por ahí el paciente parece que no tiene nada, ninguna enfermedad. Los ve a la noche y el paciente está totalmente confundido. Y así, inclusive a lo largo del mismo día. Y la cuarta característica bastante típica, que es en común con todas las que se llaman alfa-sinucleinopatía, son unos trastornos del sueño bien característicos que se llaman RBD o trastornos de conducta asociados al sueño REM. Son pacientes que actúan los sueños, es decir, dormidos, hablan y por lo general mueven los brazos, se pelean. En general son sueños que sienten que los están atacando y ellos se están defendiendo. Esto es bastante típico de cualquiera de estas enfermedades. En algunos casos, no tan frecuente, el paciente por ahí se puede levantar, caminar, se ha visto que se ha golpeado. Entonces, un paciente con un síndrome parkinsoniano, con alucinaciones visuales de inicio y un trastorno del sueño característico como esto, que actúa en los sueños, lo primero que uno tiene que pensar es una demencia por cuerpos de Lewy. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que hay con la demencia por cuerpos de Lewy? Tienen estos pacientes lo que se llaman hipersensibilidad a los neurolépticos, es decir, a los antipsicóticos, sobre todo típicos. Si ustedes piensan,
alguien que no conoce estas enfermedades, viene un paciente que empieza con alucinaciones visuales. ¿Cuál es el tratamiento habitual de un cuadro de alucinaciones visuales? Por lo general, los antipsicóticos, ¿sí?, son el tratamiento de elección para un cuadro alucinatorio. Pero estos pacientes con demencia por cuerpos de Lewy, en lugar de mejorar, empeoran. Entonces, si yo no logro reconocer la enfermedad y empiezo a tratarlo con antipsicóticos, el paciente va a empeorar en vez de mejorar. Entonces, tenemos que evitar, ante una demencia por cuerpos de Lewy, dentro de lo posible, el uso de antipsicóticos. Y si vamos a necesitar usar uno porque no tenemos otra posibilidad, tenemos que usar aquellos bien atípicos y no usar bajo ningún punto de vista los antipsicóticos típicos. Y el tercer grupo de enfermedades que me gustaría hablar es la demencia frontotemporal. ¿Qué características tiene la demencia frontotemporal? Bueno, como el nombre lo dice, las áreas que están afectadas son el área frontal y el área temporal del cerebro. Es una enfermedad neurodegenerativa y tiene diferentes variantes. Básicamente tiene 3 variantes. Una variante conductual y una variante del lenguaje, y 2 variantes del lenguaje. Es decir, una variante conductual que afecta fundamentalmente más el lóbulo frontal y 2 variantes del lenguaje que afectan fundamentalmente el lóbulo temporal. ¿Qué significa variantes del lenguaje? Que lo primero que se afecta en esa persona es el lenguaje. Como decíamos, en el Alzheimer se afecta la memoria, acá se afecta el lenguaje fundamentalmente. Dependiendo de cuál sea la variante, va a tener dificultades más en la denominación o más en la comprensión. Pero hay cuadros que son típicos de cuadros degenerativos que no empiezan por la memoria y tenemos que pensar en esos. El lóbulo frontal hoy se sabe, o cada vez se sabe más, que el lóbulo frontal interviene en la mayoría de los procesos para que nuestro cerebro funcione. Pero más allá de eso, tiene que ver con la evaluación del riesgo y la comprensión del mismo. En general, en el lóbulo frontal es lo que nos pone el freno o las inhibiciones para hacer determinadas cosas, ¿sí? Tiene que ver con las emociones, lo que se llama la cognición social, la empatía, y tiene que ver con la planificación y la toma de decisiones. Entonces, un paciente que tiene una variante conductual de una demencia frontotemporal con afectación del lóbulo frontal, ¿qué es lo que va a tener? No va a tener evaluación del riesgo, no va a comprender el riesgo, va a perder el control inhibitorio para hacer muchas cosas, va a perder la empatía, va a tener alterada la planificación y la toma de decisiones. Como decíamos, la variante frontal o la variante conductual está más relacionada con cuestiones de conducta que con cuestiones cognitivas en sí. Y las cuestiones cognitivas que están más afectadas no tienen que ver ni con la memoria ni con el lenguaje, sino que tienen que ver con lo que llaman las funciones ejecutivas. Programar, planificar, llevar a cabo un plan. Entonces, ¿por qué son importantes las demencias frontotemporales? Porque es una causa de inicio más temprano. Es decir, algunos dicen que es la causa más importante en personas mayores de 65 años. En general se cree que es alrededor de la segunda causa después del Alzheimer en personas jóvenes. El pico de la enfermedad es alrededor de los 50 años, pero uno puede ver pacientes que pueden tener 30, puede ver pacientes que tienen 90. Y claramente es una enfermedad muy, llamémosle, desgastante, sobre todo para la familia. Estos pacientes son pacientes que en realidad no vienen a la consulta, los trae la familia. Y la familia los trae, ¿por qué? Porque no los aguanta más. Y como la pregunta clave en este tipo de pacientes es, ¿el paciente siempre fue así? Y la familia nos va a decir, no. Es otra persona, cambió totalmente su carácter, cambió totalmente su forma de ser. Paciente, cumpleaños de la hija, 15 años, todas las amigas en la casa y de repente el señor aparece vestido de mujer. Una persona que trabajaba de abogado, en un estudio. De repente empieza a haber cambios
de conducta que no se pueden explicar, que la familia no puede explicar cómo cambió, porque no era una persona así. Paciente que nace la nieta, siempre fue muy preocupado por sus hijas, por su familia, y le dicen, ¿no querés ir? Nació tu nieta, vamos al sanatorio. No, ya la voy a conocer, cuando venga algún día la conozco. O sea, reacciones que para la familia son totalmente fuera de lugar, pero fuera de lugar en esa persona, es decir, cambió notablemente sus características. Conductas socialmente inapropiadas, pérdida de los modales o de buenas costumbres, acciones impulsivas, imprudentes. Ha habido casos de, obviamente, personas que han tenido problemas de acoso o problemas de denuncias de acoso o violencia sexual, y después se descubrió que en realidad tenían esta enfermedad. En Estados Unidos hicieron un estudio en las cárceles, pacientes que por asesinato o por cuadros de violencia estaban presos, y no digo un alto porcentaje, pero un porcentaje de esos pacientes les diagnosticaron demencia frontotemporal. En realidad habían pasado por esto, pérdida de la conducta, acciones totalmente desinhibidas o no esperables, y esas personas después en realidad era porque tenían una enfermedad y era una demencia frontotemporal. Sin embargo, hay otros pacientes que en vez de estar totalmente desinhibidos y agresivos y con conductas de riesgo, están totalmente apáticos. Es decir, hay una variante dentro de la forma conductual que es la variante apática. Pacientes no les importa nada, no tienen motivación para nada, ¿sí? Predomina la apatía. Como decíamos, pérdida de empatía o simpatía, conductas ritualísticas, ¿sí? Conductas compulsivas, un lenguaje siempre igual, hiperoralidad y cambios alimentarios, ¿sí? En general los cambios alimentarios están relacionados con los dulces. De repente la persona o el paciente empieza a comer dulces, solo quiere comer dulces. O no sé, yo tenía una paciente que de repente solo quería comer empanadas. De almuerzo, de merienda, de cena, de desayuno, solo empanadas. Entonces todos los días comía empanadas y no aceptaba comer otra cosa que antes obviamente no le pasaba. Se lleva las cosas a la boca, hipersexualidad es algo que también se ha visto, no se quieren cambiar, no se quieren bañar, no se quieren cambiar la ropa. O sea, ustedes piensen, imagínense una persona de 50 años, ¿sí? No estamos hablando de alguien de 80, 90 años, una persona de 50 años que era el sostén de la familia, que trabajaba 4 horas y que de repente empieza a tener todas estas cuestiones de conducta que se hacen inmanejables. Lo que pasa con estos pacientes, como yo les decía, es que son pacientes que en realidad los trae la familia porque no sabe qué hacer, y además todo lo que implica en el contexto familiar un paciente joven con estas características. Bueno, después de este... ¿Cómo se hace el diagnóstico de todas estas enfermedades? Porque en realidad el diagnóstico es el mismo para todas. ¿Qué hacemos con un paciente que viene y nos dice, por ejemplo, un paciente de 78 años con trastornos de memoria reciente, progresiva, de 1 año de evolución, que es independientemente en las actividades de todos los días, pero está muy angustiada por la situación? Lo revisamos, tiene un examen normal y un mini-mental 27 en 30, que es un mini-mental máximo de 30 en 30. ¿Este paciente tiene demencia o no tiene demencia? ¿Sí o no? ¿Por qué no? No sé cómo voy por detrás. ¿Por qué no tiene demencia? Porque es independiente para las actividades de la vida diaria. O sea, por definición, no está interfiriendo con sus actividades de todos los días. Entonces, por definición, no tiene demencia. ¿Este paciente tiene algo o no tiene nada? Tiene alteración de la memoria. ¿Es normal o no es normal? ...78 años, se olvida las cosas. Esto es consulta de todos los días.
sabemos si es normal. O sea, en realidad sabemos que no tiene demencia, pero no sabemos si es normal lo que le pasa o no es normal lo que le pasa. Con esa información nada más no podemos saber si es normal o no. Entonces, lo que necesitamos es ver un poco más de qué se trata. Y lo primero que tenemos que hacer es, más allá de los estudios, como les decía, con esta paciente o cualquier otra paciente, lo que nosotros queremos saber es si lo que le pasa al paciente es normal o no. Eso es lo primero. Si no es normal, si lo que tiene es una demencia o no es una demencia, es decir, es un deterioro cognitivo leve. Si no es normal, ¿cuál es la causa de eso que le pasa? Y bueno, y después sí, ¿cómo lo tratamos? Yo no voy a tratar a nadie que todavía no sé lo que tiene. Y tampoco sé si tiene tratamiento. Como dijimos, los trastornos de memoria pueden ser por muchas cosas. ¿Qué le voy a dar? ¿Una medicación para qué? Para la memoria, si está deprimida, para el ánimo. O sea, lo primero que tengo que ver es qué es lo que le pasa al paciente, si es normal o no es normal, y si no es normal, ¿qué podemos hacer? El diagnóstico hoy, 2022, de todo este tipo de enfermedades sigue siendo un diagnóstico clínico. Es decir, yo hoy no puedo hacer el diagnóstico de estas enfermedades con un estudio. Yo no le puedo decir a ningún paciente con una tomografía usted tiene Alzheimer o con una resonancia usted tiene Alzheimer. El diagnóstico sigue siendo y es un diagnóstico clínico. Y para ese diagnóstico clínico es fundamental la entrevista y el interrogatorio con el paciente y con la familia. Entonces, ¿qué es lo que le tengo que preguntar al paciente y a la familia? Los antecedentes personales. Por ejemplo, si el paciente tiene Parkinson, bueno, voy a decir, si tiene algo puede estar relacionado con el Parkinson. Los antecedentes familiares. Si bien dijimos que la mayoría de los pacientes con enfermedad de Alzheimer no van a tener un Alzheimer hereditario, hay otras enfermedades que son hereditarias, como por ejemplo la enfermedad de Huntington, ¿sí? que evoluciona a una demencia. Es importante saber la escolaridad del paciente. No es lo mismo una persona alfabeta que una persona con una carrera universitaria completa. Es importante la dominancia hemisférica, ¿sí? Si es zurdo, si es diestro. Es importante, muy importante, ¿hace cuánto que se olvida las cosas? Si alguien viene y me dice, no, yo me olvido las cosas hace 30 años más o menos, ¿va a tener Alzheimer? Si realmente empezó hace 30 años y tiene Alzheimer, lo deberíamos publicar en un congreso porque, digamos, si viene caminando solo y es independiente después de 30 años de evolución con Alzheimer, es algo que no se ha visto. Si los problemas que tiene son progresivos o no progresivos, no es lo mismo que me diga, y empecé hace 5 años y estoy siempre igual, que me diga, empecé hace 3 años y cada vez estoy peor. ¿Qué cosa se olvida? ¿Hechos recientes o hechos pasados? Si lo que se olvida es para atrás, o le cuesta adquirir y guardar nueva información. Como dijimos antes, no solo la memoria, si tiene dificultades para expresarse, para encontrar las palabras, si se ha perdido, si se ha desorientado, si tiene cambios de carácter, cambios en su forma de ser, si tiene algún otro síntoma conductual, por ejemplo, si tiene trastornos del ánimo, si tiene trastornos del cálculo, de la conducta. Y es muy importante, es fundamental, siguiendo la definición de demencia, preguntarle y saber cómo funciona en la vida de todos los días. Yo preguntando todas estas cosas, yo puedo saber, por ahí no sé la causa, pero sí puedo saber si el paciente tiene demencia o no tiene demencia como mínimo. Si yo le pregunto si maneja el dinero, si se acuerda de tomar su medicación y maneja él su medicación, si tiene la capacidad de salir solo, de viajar solo, si todo eso está preservado, yo ya puedo decir que el paciente no tiene una demencia. ¿Por qué? Porque sus actividades de la vida diaria están globalmente no afectadas. Después tengo que preguntarle, le voy a preguntar sobre las actividades más básicas, si se viste solo, si se baña solo, si va al baño solo, si come solo. Obviamente,
si alguien tiene alteradas las básicas, es decir, el bañarse, el comer o ir al baño, probablemente también, digamos, va a tener alteradas las instrumentales. Es raro encontrar un paciente que no se pueda vestir solo o no pueda bañarse solo, pero vaya solo, se toma un colectivo, vaya y venga. O sea, yo pregunto, estas cosas mínimas, yo ya en 10 minutos, 15 minutos, puedo saber por lo menos si el paciente tiene una demencia o no tiene una demencia. Obviamente, siempre es de buena práctica médica revisar al paciente, y nosotros, los que nos dedicamos a esto, hay determinadas cuestiones a las que tal vez le prestamos más atención. Si está orientado o no está orientado, en día, en lugar, ¿sí? Lo hacemos nombrar objetos para ver si los puede nombrar o si hay alguno que no le sale. Si tiene algún signo focal, si hay un paciente que lo revisamos y tiene una dificultad motora en un brazo, y lo primero que voy a pensar es en una lesión estructural a nivel cerebral, no voy a pensar en una enfermedad de Alzheimer. Si tiene algún signo extrapiramidal, es decir, si tiene rigidez, si tiene bradicinesia, ¿por qué? Porque voy a pensar que puede estar relacionado con alguna enfermedad extrapiramidal, con una enfermedad de Parkinson o con una demencia por cuerpos de Levy. ¿Cómo están los movimientos de los ojos? Esas son cosas que nosotros, si bien hacemos un examen completo, siempre tenemos que prestar atención. Ya lo interrogué, ya lo revisé, ¿y ahora qué hago con este paciente? ¿Cómo cuáles? ¿Y qué? Y entonces, ¿cómo hago para descartar eso? Bien, un laboratorio. Lo que le hacemos a todos los pacientes, ¿sí? De rutina, a todo paciente que entra al consultorio, salvo que ya haya confundido y quería ver al urólogo y se confundió, le pedimos un estudio por imágenes, una evaluación cognitiva y un laboratorio completo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Las imágenes y el laboratorio, fundamentalmente descartar causas secundarias o causas potencialmente tratables. ¿Qué le vamos a pedir? Como decían, vitamina B12, ácido fólico, hormonas tiroideas, ¿sí? Eritrosedimentación y después una rutina completa. En general, a todos los pacientes nosotros le pedimos BRL, ¿sí? Para descartar la presencia de neurosífilis. Es algo que no es muy frecuente, pero se ve, hemos visto, y algunos lo piden de rutina, otros lo pedimos de acuerdo a factores de riesgo, pero bueno, no está de más también pedir HIV en todos los pacientes. Hemos hecho diagnóstico de HIV a través de consultas por fallas de memoria o fallas cognitivas. Después las imágenes. En realidad el primer objetivo de las imágenes es descartar, como decíamos, causas secundarias o causas estructurales. Que el paciente no tenga un tumor, que el paciente no tenga lesiones vasculares, que el paciente no tenga hidrocefalia. Ese es el primer objetivo. Si podemos elegir, siempre vamos a preferir una resonancia magnética antes que una tomografía. La resonancia nos da más información y estructuralmente para nosotros es mejor. Si no podemos elegir y no tenemos la opción, obviamente le pedimos una tomografía. Lo que nosotros vamos a buscar, o lo que miramos, ¿sí? Es lo que primero es el grado de atrofia o el nivel de involución cerebral que tiene el paciente. Y es típico de la enfermedad de Alzheimer, donde están las flechitas, eso es lo que se llaman los lóbulos temporales mediales. Esto negro es líquido cefalorraquídeo. Y esto normalmente tiene que estar, no se tiene que ver. O sea, esto tiene que estar en contacto con esto y esto no se tiene que ver. Eso significa, lo que vemos ahí es que el paciente tiene atrofia fundamentalmente a nivel de los hipocampos, que son las áreas típicas donde vemos atrofia en un paciente con enfermedad de Alzheimer. Ahí vemos la diferencia, ¿sí?
donde ven la partecita negra que se ve en la imagen de mía a la izquierda. ¿Cuál? No. Bueno, no sé, no lo encuentro. Ah, ahí está. Ah, no, está bien. Pensé que era esto, ¿sí? Acá debería, ven acá, no se ve el líquido negro. Este área está en contacto con esta. Esta es una persona normal y acá tiene atrofia claramente de los hipocampos y eso es típico de la enfermedad de Alzheimer. Acá vemos pacientes con lesiones vasculares que pueden producir deterioro cognitivo y demencia, y acá lo mismo. Entonces, les pedimos laboratorio, le pedimos una imagen, y ahora, en los últimos años, hemos tenido la posibilidad de pedir o encontrar lo que son biomarcadores, que son nuevos test o nuevas herramientas que nos permiten potencialmente hacer el diagnóstico antes de tiempo. Como vemos acá, lo que se ha visto es que antes de que empiecen los síntomas, empieza a elevarse o a aumentar el depósito primero de una sustancia que se llama amiloide y después de otra proteína que se llama tau en el cerebro. Entonces, si nosotros podemos medir esa amiloide o ese tau al inicio de los síntomas o antes de que empiecen los síntomas, idealmente, podemos hacer el diagnóstico antes de tiempo. Entonces, a partir de eso se ha creado un tipo de clasificación para la enfermedad de Alzheimer, que hablamos de enfermedad preclínica, cuando el paciente tiene cambios en el cerebro pero no tiene síntomas y va a tener alterados estos biomarcadores. Enfermedad de deterioro cognitivo leve, donde el paciente va a tener alterados los biomarcadores, va a tener síntomas, pero va a ser independiente en las actividades diarias. Y el estadio de demencia, donde va a tener alterados estos biomarcadores, alteradas las actividades diarias y un deterioro cognitivo. Bueno. Ahí está. Y la evaluación cognitiva, como decíamos, nosotros hasta ahora lo que sabemos es lo que nos contó el paciente o lo que nos contó el familiar. Es decir, el paciente vino y me dijo, yo me olvido de las cosas. Lo que nosotros tenemos que hacer es objetivar de alguna manera, es decir, o decir, realmente corroborar si lo que se olvida más de lo que nosotros esperábamos para su edad o se olvida lo que nosotros esperábamos para su edad. Y para eso tenemos lo que se llaman los test cognitivos. Hay test que se llaman test de screening, es decir, que nos van a dar un panorama global, que uno los puede hacer en el consultorio, el más conocido es el Mini-Mental, pero hay otros. Y después tenemos lo que se llama la evaluación cognitiva completa. ¿Qué es esto? Es una persona especializada que se sienta con el paciente y le hace test. ¿Le hace test para qué? Le hace test que evalúan la memoria, le hace test que evalúan el lenguaje, le hace test que evalúa cada una de las áreas cognitivas. ¿Y qué me va a decir el test? El test va a decir, ¿usted tiene Alzheimer? ¿Qué va a decir el test? Si tiene alteración de la memoria, si tiene alteración en el lenguaje, ¿y en base a qué me va a decir eso el test? Supongamos, yo voy a hacer el test y me saqué 10 puntos sobre 100. ¿Está bien o está mal? En realidad depende. Porque en realidad lo que evalúa el test es compara mi rendimiento con gente normal
de mi edad y de mi nivel cultural. Si para mi edad y mi nivel cultural lo esperable es que yo me saque entre 8 y 15, me saqué 10 y está bien. El test en general es el mismo para todo el mundo. Es decir, el test va a ser igual, el que me van a tomar a mí que el que le van a tomar a ustedes. Pero el resultado va a depender de lo que se espera que nos dé a nosotros. Si yo me saco 10 y alguno de ustedes se saca 15, no significa que les fue mejor que a mí, pero por ahí para ustedes es normal y para mí no, o al revés. Es decir, el test compara con gente normal de mis mismas características. Y el test me dice, usted falló en la memoria y usted falló en el lenguaje. Después yo tengo que interpretar, el paciente tiene estos síntomas, estas imágenes, falló en la memoria y en el lenguaje, que es lo típico que pasa en la enfermedad de Alzheimer, entonces probablemente este paciente tenga enfermedad de Alzheimer. Pero a todos los pacientes de rutina, idealmente hay que hacerles un laboratorio, una imagen y una evaluación cognitiva. Como yo les decía, en los últimos años aparecieron nuevos estudios que sirven para intentar diagnosticar la enfermedad antes. Estos estudios o biomarcadores básicamente tienen dos funciones. Sirven para ver la cantidad de amiloide que hay en el cerebro, que dijimos que era lo que se depositaba en la enfermedad de Alzheimer, y marcadores de lo que nosotros llamamos neurodegeneración. Entonces, yo puedo ver la cantidad de amiloide del cerebro mediante dos formas. Una, hacer un estudio que se llama PET, ¿sí? Como el PET que se hace en oncología, pero con un marcador específico para amiloide, para ver cuánto amiloide tiene esa persona en el cerebro. Y si no, lo que puedo hacer es medir la cantidad de amiloide que tiene en el líquido cefalorraquídeo. Es decir, le hago una punción lumbar y veo la cantidad de amiloide que tiene, que en el caso de la enfermedad de Alzheimer está disminuida. Por otro lado, puedo ver la cantidad de tau, como decíamos, que también es la otra proteína importante que hay en el cerebro. Lo puedo ver con un PET que mide específicamente tau y lo puedo ver también midiendo la cantidad de tau en el líquido cefalorraquídeo, que en la enfermedad de Alzheimer está aumentada. Sí, en realidad en el líquido cuando uno pide las dos cosas. Y el PET son trazadores distintos. Entonces, si quiero hacer los dos, tengo que hacerle uno y después el otro. En realidad, el PET de amiloide está disponible en la Argentina para usar como diagnóstico clínico. El PET con tau no. Está disponible, pero solamente con fines de investigación. En Estados Unidos, el PET con tau está aprobado también. Bueno, como yo les decía, podemos pedir un PET con amiloide, podemos pedir un biomarcadores en líquido donde pedimos amiloide, tau y tau fosforilado. ¿Y con esto hacemos el diagnóstico? ¿Por qué no? ¿Y por qué? Si esto nos dice si tiene o no tiene amiloide, si tiene o no tiene. El tema es el siguiente. Primero que, más allá... No, estos no son predictores. Estamos hablando de pacientes con síntomas. El tema es el siguiente. Con el amiloide pasa lo siguiente. Si el paciente no tiene amiloide en el cerebro, no tiene Alzheimer. O sea, no hay un caso en el Ártico, pero digamos, en líneas generales, una persona que no tiene amiloide en el cerebro no tiene Alzheimer. Si yo le pido un PET con tau, con amiloide,
y le da negativo, es decir, no tiene depósito de amiloide, yo le puedo decir a ese señor con certeza que no tiene Alzheimer. Pero si el estudio le da positivo, no puedo confirmar que el paciente tenga Alzheimer. ¿Por qué? Porque hay un 20% de personas entre 60 y 70 años que tienen amiloide positivo y que nunca tienen o van a tener Alzheimer. Es decir, hay un porcentaje de gente que puede tener amiloide en el cerebro que se ha demostrado y que no tiene Alzheimer. Entonces, al paciente que yo le pedí el PET y me vino positivo, no le puedo certificar el diagnóstico. Pero si el paciente tiene clínica característica, tiene un amiloide positivo, yo lo que le puedo decir es que tiene altas chances de que esto sea Alzheimer, pero no le puedo dar la certeza del 100%. Claro, sí. Sí, pero digamos, la interpretación es la misma. Hay un 20% de personas que tienen amiloide disminuido en el líquido cefalorraquídeo y eso no significa que confirmemos con certeza la presencia de Alzheimer. Por eso hay algunas indicaciones precisas. Yo, digamos, más allá de la cuestión del precio, de que no lo cubren las obras sociales y eso, en realidad la recomendación, existen recomendaciones precisas de cuándo pedir y cuándo no pedir estos estudios. Y básicamente lo pedimos en pacientes jóvenes, es decir, de inicio temprano, pacientes con cuadros atípicos, ¿sí? Pero no lo pedimos en un paciente que nosotros pensamos que clínicamente es un Alzheimer bien típico y bien característico. La realidad es que salvo que el paciente me diga yo me lo quiero hacer porque quiero sí o sí, en realidad en la práctica habitual no lo pedimos. O sea, son estudios que existen, que están disponibles, pero que habitualmente los pedimos en circunstancias especiales, no en todos los pacientes. Y la realidad es que cada vez estamos teniendo nuevas posibilidades desde el punto de vista diagnóstico. Cada vez tenemos más posibilidades, obviamente muchas de ellas están en investigación, pero hay nuevas moléculas, nuevos biomarcadores que nos ayudarían probablemente en el futuro a poder intentar hacer el diagnóstico más temprano y con mayor certeza. Como decíamos, hoy el diagnóstico actual de rutina es la evaluación clínica, la evaluación cognitiva y la imagen. Eso es lo que la conclusión de eso. Saber que existen otras posibilidades del especialista, sí. En los últimos años han aparecido que son los biomarcadores en sangre. ¿Cuál es el problema del PET? Que es un estudio por imágenes, que es muy caro. ¿Cuál es el problema de los marcadores en líquido? Que son caros, que hay que hacer una punción lumbar. Bueno, lo que está hoy en investigación, y ya se han aprobado un par en Estados Unidos, son los biomarcadores en sangre. Es decir, es un análisis de sangre que es mucho más accesible, menos costoso, más fácil de analizar y que me sirve o me serviría para hacer diagnóstico de este tipo de enfermedades con la misma certeza que el PET o el líquido cefalorraquídeo. Sí, los dos que más importantes son la medición de amiloide en sangre y la medición de lo que se llama la tau fosforilada. Hay diferentes formas, pero bueno, yo creo que de aquí a 2, 3, 4, 5 años, esto va a ser mucho más, va a estar mucho más diseminado y va a ser una opción clara de diagnóstico en este tipo de pacientes. A lo que nosotros vamos a ir en los próximos 5 o 10 años es a esto. Paciente que tiene síntomas, le voy a pedir un test cognitivo que sea solo él con el celular, un análisis de sangre, le voy a pedir un biomarcador en sangre y después le voy a pedir un estudio por imágenes.
de acuerdo a esos resultados, vamos a ver si necesitamos un test más específico y después lo voy a tratar con un tratamiento específico para la enfermedad. Bien, algunos minutos de tratamiento. Uno dice, estas enfermedades, ¿cuánto puede tardar en hablar de tratamiento? 2 minutos. La realidad es que el tratamiento de este tipo de enfermedades no pasa solamente por la medicación. Está claro que las enfermedades no se curan, pero no es lo mismo no curar que no tratar. Son enfermedades todas que tienen tratamiento y que el tratamiento, ya sea farmacológico y no farmacológico, modifica claramente la calidad de vida del paciente y la calidad de vida de la familia. Entonces, es muy importante el diagnóstico temprano y es muy importante el tratamiento temprano, a pesar de que no los vayamos a curar. ¿Sí? Es importante siempre incluir a la familia en el tratamiento, como decíamos antes, muchas veces sufre mucho más la familia que el paciente. ¿Para qué? Para intentar enlentecer la progresión y mejorar la calidad de vida de todos. El objetivo es que el paciente mantenga autonomía lo máximo que se pueda y no limitarlo en todas sus acciones. ¿Sí? No, como no puedo hacer esto, bueno, lo hago yo. No, la idea es que siga haciendo todo, que haga más de lo que hacía, siempre con ayuda y con apoyo. ¿Sí? Adaptar el entorno a las necesidades, planificar la realización de actividades útiles, darle el tiempo para que haga las cosas. Muchas veces, perdemos la paciencia. Si tarda 5 minutos en vestirse, no, bueno, deja que te ayudo yo y te visto yo. No, que lo haga, que no deje de hacer nada, que haga las cosas con supervisión. Como decíamos, el tratamiento, tenemos el tratamiento de la enfermedad, el tratamiento de los síntomas, ¿sí? Que muchas veces es lo más disruptivo para el paciente, y el tratamiento por ahí de las complicaciones. Y después tenemos el tratamiento no farmacológico. Este es el tratamiento clásico o estándar, ¿sí? Que tenemos disponible. Tenemos lo que se llaman los inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿sí? Que son hoy 3 drogas, la ribastigmina, el donepezilo y la galantamina. ¿Sí? La efectividad de las 3 drogas es muy similar, es decir, uno tiene que elegir una de las 3, nunca hay que dar una combinación de una u otra, porque le estamos dando 2 drogas iguales, así que no tiene ningún sentido, y estamos sumando efectos adversos. Estas drogas están indicadas para enfermedad de Alzheimer leve a moderada. Siempre un paciente con enfermedad de Alzheimer tenemos que empezar con un inhibidor de la acetilcolinesterasa, salvo que el paciente no lo pueda recibir. Muchas veces es más fácil empezar con la otra droga, que es memantine, porque tiene menos efectos colaterales, pero desde el punto de vista de la eficacia, está demostrado que primero siempre un inhibidor de la acetilcolinesterasa y después el memantine. El memantine es una droga que es un antagonista parcial de los receptores NMDA de glutamato, disminuyendo la toxicidad por glutamato, y está indicada en pacientes con enfermedad de Alzheimer moderada a severa. Es decir, la indicación es, empezamos con un inhibidor de la acetilcolinesterasa y si el paciente progresa, le agregamos memantine. Esa es la indicación. En los últimos años, como yo les decía, hubo un montón de tratamientos y estudios clínicos en relación con estas drogas y aparecieron lo que se llaman anticuerpos monoclonales antiamiloides, que básicamente, ¿qué es lo que hacen? Son anticuerpos monoclonales que se unen y remueven el amiloide. Dependiendo de la droga, actúan en diferentes lugares. Algunos actúan apenas el amiloide se forma, otros actúan en estadios más de cuando se va oligomerizando y otros remueven directamente las placas. De todos los que se probaron, la mayoría fallaron, pero hay 4, ¿sí? Que todavía están en etapas avanzadas de investigación y uno de esos 4 fue aprobado el año pasado por la
FDA como primer tratamiento modificador de la enfermedad en pacientes con enfermedad de Alzheimer. La droga se llama aducanumab. Estas son las 4 que todavía están en estudio o en proceso de análisis clínico. ¿Sí? Básicamente las 4 han mostrado resultados similares en los estudios hasta ahora. ¿Qué es lo que han demostrado? Que remueven el amiloide. Claramente demostraron que sacan el amiloide del cerebro. Y que tienen algún tipo de beneficio clínico. Hasta ahora, con los estudios que hay, ninguna ha demostrado un gran beneficio clínico, un gran cambio clínico en los pacientes. Es decir, sacan el amiloide, pero el cambio clínico no es tan importante. La FDA, como yo les decía, aprobó esta droga en junio del año pasado, o sea, la droga está comercialmente disponible en Estados Unidos. Hubo muchísimas controversias en cuanto a la aprobación, si había que aprobarla, no había que aprobarla, muchas peleas. Finalmente se aprobó, pero el problema que tiene el laboratorio, que tuvo el laboratorio, es que las coberturas de salud de Estados Unidos dijeron que los datos no son suficientes para que ellos lo cubran. Es decir, la droga está aprobada, sale $55.000 por año. ¿Sí? Se da una vez por mes, cada 28 días en infusión endovenosa, pero los que la quieren recibir la tienen que pagar. En Europa la droga no fue aprobada, por los datos que había, no fue aprobada, y, digamos, en principio, lo que la FDA le pidió es que tiene que hacer un estudio más para confirmar los hallazgos. Porque, ¿qué es lo que mostró? Como yo les decía, que removía el amiloide, eso está claramente comprobado, pero los cambios clínicos fueron más o menos. Entonces, en base a eso, la FDA lo aprobó, pero todos los que no querían que se apruebe no están de acuerdo, entonces no tiene cobertura para que los pacientes la puedan usar. Esto es lo que yo les decía. Y después pasamos a lo que se llama el tratamiento no farmacológico, que es, yo les diría hoy, tan o más importante que el tratamiento con medicación. La estimulación cognitiva, la fonoaudiología, la musicoterapia, la terapia ocupacional, la educación familiar, ¿sí? Ustedes piensen, o la imagen que uno puede tener es un paciente de 75 años con un cuadro de deterioro cognitivo, por ahí demencia, que está en la casa, sentado en un sillón todo el día con la televisión enfrente. Y no molesta el señor, entonces lo tenemos ahí y ahí está bien. Y bueno, pues come y se va a dormir. Bueno, eso es lo peor que podemos hacer con un paciente con enfermedad de Alzheimer o con una demencia. Lo que nosotros tenemos que hacer es estimularlo, ¿sí? Que el paciente haga actividades, haga actividad física, que haga actividad mental, que tenga actividad social. A veces es muy difícil, pero eso es lo que va a hacer que el paciente esté mejor, además de que se sienta mejor, de que la enfermedad progrese más lentamente. La otra cosa que es muy importante es cuidar a las personas que cuidan a los pacientes con enfermedad de Alzheimer. La característica común o típica es una persona mayor, 75 años, ¿y quién lo cuida? Su esposa o su esposo, si tiene la suerte de tenerlo, que ¿cuántos años tiene? Otros 75 u 80 años. Ustedes piensen, el paciente no duerme bien, se levanta de noche, se despierta, se levanta, empieza a caminar, durante el día hace pis en cualquier lado, o no quiere comer, o se pone agresivo. La persona que lo cuida se va a terminar enfermando. En cambio, si yo logro que ese paciente duerma mejor, que alguien lo saque y tenga alguna actividad que no dependa exclusivamente de su esposo o de su esposa, vamos a lograr, sin tratar ni cambiar el curso de la enfermedad, modificar notablemente la calidad de vida, tanto del paciente como de la persona que lo cuida. Muchas gracias. ¿Preguntas?
A ver, esa es una pregunta que, digamos, la recibimos y no hay una guía clara. La realidad es que el Memantine ha demostrado, los trabajos demostraron que en estadios severos sigue sirviendo. Y hay algunos trabajos que muestran que los anticolinesterásicos también tienen algún efecto en estadios severos. O sea, en la práctica, la realidad es que si el paciente no tiene intolerancia o no tiene nada que justifique sacarlo, por lo general lo dejamos. ¿Alguna otra pregunta? En realidad, digamos, ahora no, el año pasado sí, digamos, tuvimos bastante consultas relacionadas con trastornos cognitivos asociados al COVID. Algunos eran trastornos leves, pero hemos tenido bastantes pacientes con cuadros, yo diría, moderados a severos, sin ninguna otra causa que lo justifique. Es decir, no encontramos otra causa más allá de que tuvo COVID y después, post-COVID, empezó con las alteraciones. La realidad es que con Omicron no hemos visto, o por lo menos no hemos tenido muchas consultas, pero sí con las variantes anteriores. En realidad, digamos, no son agudos, o sea, en algún momento todos los deterioros cognitivos son agudos porque todos empiezan, pero se cronifican en el tiempo. En realidad muchos no. Es decir, hemos tenido cuadros moderados, pero en general también estos cuadros moderados estaban asociados con internaciones prolongadas, con uso de respirador, o sea, con muchos factores asociados. Muchos de esos mejoraron, pero la mayoría no se han recuperado 100%. Sí, la indicación es a partir de estadios moderados usar la terapia combinada. Es decir, siempre empezar con anticolinesterásicos y después sumar o agregar el Memantine. Sí. Y el uso de un anticolineesterásico u otro depende mucho de la experiencia por ahí de cada uno. En cuanto a efectividad, no hay diferencias entre uno y otro. Hay veces que uno elige, no sé, el donepezilo porque es más barato que los otros. Si hay mucha intolerancia digestiva, uno elige por ahí los parches de ribastigmina que no tienen el paso gastrointestinal. Depende mucho de las características del paciente, pero en cuestión de efectividad no hay diferencias entre uno y otro. La realidad es que no hay ninguna evidencia científica que avale el uso de los antioxidantes en pacientes con este tipo de enfermedades. O sea, hay algún estudio, pero no hay nada, digamos, las únicas drogas que han mostrado clara evidencia científica son las que están aprobadas. Después, los reactivadores cerebrales, los vasodilatadores cerebrales, las vitaminas y todo eso, no hay una clara evidencia científica que justifique usarlos. O sea, probablemente muchos de esos, si uno los usa, no le van a hacer mal al paciente, pero tampoco hay evidencia de que sirvan. Sí, no,
claramente no hay, digamos, es más, si hay pacientes que vienen tratados con eso, yo les recomiendo que no la tomen más. Sí. Sí, o sea, en realidad dentro de los anticolinérgicos tenemos los anticolinérgicos, llamémosle de primera generación, que está la oxibutinina, y hay algunos anticolinérgicos más nuevos, como la soliferacina. La realidad es que nosotros recomendamos que no usar los de primera generación, la oxibutinina y eso, porque claramente empeora, no solo los pacientes con Alzheimer, los pacientes mayores, aunque no tengan Alzheimer, recomendamos que no usar anticolinérgicos, digamos, de alta potencia. No hemos tenido dificultades con la soliferacina, por ejemplo. O sea, si es necesario usar, digamos, la recomendación es usar esas. Hay otra droga que es bastante usada, que no tiene que ver con la cuestión neurológica, pero la amitriptilina es un antidepresivo bastante usado y también nosotros dentro de lo posible, si lo podemos evitar o cambiar por otro, siempre. Claro, exacto. O sea, la idea es evitar cualquier droga en pacientes mayores con efectos anticolinérgicos importantes. Sí, tampoco. O sea, en realidad no está demostrado y hace como 15 años salieron estudios que mostraron que el uso de vitamina E aumentaba el riesgo de muerte. De cualquier causa, ¿no? Pero bueno, en realidad la dosis que debería usarse para deterioro cognitivo, que se usaba para deterioro cognitivo, eran 2 gramos por día. No, yo contesto. O sea, la realidad es que tampoco. Hoy no tenemos nada que muestre evidencia para el uso de células madre en este tipo de enfermedades. O sea, hay estudios y hay trabajos, pero ninguno ha mostrado fuerte evidencia. El objetivo un poco es darle al paciente la posibilidad de estar mejor, pero tampoco dañarlo, ¿no? No dañarlo físicamente y no dañarlo innecesariamente desde el punto de vista económico tampoco. Sí, o sea, hay un término, hay algo que se llama reserva cognitiva. Lo que pasa con digamos, pacientes o personas de alta capacidad o de mayor actividad y mayor capacidad intelectual desarrollan algo que se llama reserva cognitiva, que es como tener una reserva por si nos pasa algo. Entonces, esa persona puede tener los mismos cambios en el cerebro que una persona que no tenga, digamos, un alto nivel o que no tenga un alto desarrollo. La primera, la que no tiene un alto nivel, va a empezar a desarrollar los síntomas mucho antes que el que tenga la reserva cognitiva. El que tiene la reserva cognitiva va a demorar, digamos, si lo tiene y lo va a tener. Pero va a demorar bastante en empezar con los síntomas. Yo le digo lo mismo a todos los pacientes.
en cada paciente es distinto. O sea, digamos, lo que yo le quiero decir, yo no puedo decirle, mire, en 6 meses le va a pasar esto, en 1 año le va a pasar esto, o en 3 años le va a pasar esto. En general, como yo les decía, el promedio de progresión es desde que empiezan los síntomas hasta que se mueren son 8 o 10 años. Hemos tenido pacientes que progresan más lentamente, sí. Hemos tenido pacientes que progresan más rápidamente, sí. Por lo general, los pacientes jóvenes tienen una progresión más rápida que los pacientes más grandes. Pero en general yo lo que les planteo es, bueno, miren, puede pasar esto y esto. Si va a pasar o no va a pasar, no lo sé. Y cuándo va a pasar, tampoco lo sé. Es decir, puede tener problemas para tragar, puede tener infecciones urinarias e incontinencia, todas las cosas que le pueden llegar a pasar. En general la idea es contarle a los pacientes y a las familias. Después puede ser que no pase, y después puede ser que pase antes o pase después. Pero tampoco uno puede, digamos, si ponemos tiempos, corremos un alto riesgo de... Sí, en realidad depende mucho. Como yo le decía, pueden pasar 2 años, pueden pasar 3 años. Yo creo que el salto más importante es desde que la persona empieza con los síntomas hasta que pierde algo de la independencia. ¿Por qué? Porque primero es una persona que, más allá de todo, se maneja en forma independiente. Y después pasa a ser una persona que necesita tener una supervisión o alguien al lado. Ahí es donde se da el mayor salto y también la mayor dificultad en el manejo. Después, si pasa de moderado a severo y es una persona que ya es dependiente y que necesita ayuda y va a necesitar un poco más de ayuda. De nada.